Jugadores, jugadoras, entrenadores, amantes del fútbol, bienvenidos a este programa número 64 de Fútbol para Crecer en este jueves 4 de febrero 2021, donde te contaremos lo que nadie te contó acerca del encuentro disputado en Elland Road entre el Leeds United del señor Marcelo Bielsa frente al Everton de Carleto Ancelotti, en el cual, como todos ya sabemos, se impuso el equipo de Carleto por 2-1 frente a los blancos de Bielsa. Qué lindo es el fútbol, qué fantástico es el fútbol, qué difícil es explicar una derrota cuando el equipo que fue derrotado tuvo las mayores y mejores oportunidades de juego en un juego que lo propuso durante los 90 minutos, donde tuvo intensidad, donde tuvo control de pelota, tenencia de pelota, donde tuvo mejor o mayor posicionamiento de balón, de esa tenencia dentro del campo rival, en este caso del equipo del Everton. Pero es fútbol, y explicar una derrota se hace muy difícil cuando un equipo juega como jugó ayer el Leeds. Un Leeds que sale de memoria con Meslier en el arco, Ayling, Struijk el holandés, Cooper el capitán y Alioski para la línea defensiva, Phillips en el centro del campo, por banda derecha Rafinha, luego Klich, que arrancó de titular por la lesión de Rodrigo Moreno. En andarivel interior izquierdo, Dallas, que a nuestro entender interpretó perfectamente lo que había que hacer. Y por banda izquierda Harrison. El 9 de área, Bamford. Un Everton enfrente que venía de derrotas, un Everton que venía golpeado, que venía de visitante y que no puso a sus figuras más rutilantes y tampoco tenía al arquero titular, al goalkeeper titular en la valla. Pero miren cómo son las cosas y lo maravilloso del fútbol. Olsen, su arquero, fue, a nuestro entender, la figura del partido. ¿Por qué? Porque en el segundo tiempo tiene una triple tapada en una jugada que fue fabulosa, que era la jugada del empate, que después de ese empate los que vivimos fútbol desde hace muchísimos años sabemos que después de ese empate viene revertir el resultado, y no se dio porque en la valla del Everton estaba este excelente arquero Olsen, que repetimos, para nosotros fue la figura del encuentro. También a él se sumó con un alto nivel el marcador lateral izquierdo del equipo, Digne, el francés, que ya habíamos dicho que es un jugador de selección y, bueno, de hecho fue quien a los 8 minutos del encuentro pone un centro rasante de izquierda con una rosca terrible que se les va abriendo a los defensores, es decir, con respecto al arco, y encuentra al jugador Sigurdsson, que es quien convierte el gol. Una pelota dificilísima para cualquier defensa, teniendo en cuenta además que llovía, cancha rápida. Cuando la pelota picó con la rosca que venía, se fue directamente a los pies del volante, a los pies del goleador Sigurdsson. Y acá la primera llegada, el primer gol, y hasta los 28 del primer tiempo no llegó, no pisó el área del Leeds, el Everton. Meslier no tocó la pelota, una cosa increíble. Pasaron 20 minutos para que vuelva a tocar la pelota Meslier. Y muchas veces el fútbol, más allá de la táctica, la estrategia, la intensidad y las ganas de ganar, se nutre de fortuna. ¿Por qué decimos esto? Porque a los 18
en un córner de Rafinha, Alioski, de aire como venía, la pone al palo derecho del arquero de Olsen y era un golazo, no entró por milímetros, pegó en el palo y la pelota rebota de frente. Si entraba esa pelota, y no somos adivinos, pero la verdad que el desarrollo del partido fue en un 90% para el Leeds. Por eso dijimos, ¿cómo explicar una derrota después de haber jugado de la manera que se jugó? Pusimos una alerta en el programa del día lunes con las jugadas de pelota de balón quieto, principalmente en los corners en contra, en los cuales el segundo palo quedaba desprotegido. Dicho esto, en el anterior programa lo pusimos en alerta. ¿Qué sucedió en este encuentro? El segundo gol del Everton es en la segunda llegada del partido de una pelota de córner a los 40. Calvert-Lewin en el segundo palo aparece de manera formidable para hacer el 2-0, impensado a esta altura del encuentro. ¿Cuál fue el error defensivo? No poner un hombre en el segundo palo. Cosa que, si ustedes miran la filmina, no es que faltaba gente. La gente que estaba mal acomodada, mal parada, no estaba tomando ni zona ni hombre. Porque si no, no puede entrar solo ese hombre a cabecear y convertir el 2-0 del partido. Parcial, por supuesto, pero 2-0. Fue una jugada preparada en la cual se peina en el primer palo y en el segundo convierte de cabeza el goleador del equipo que venía 5 fechas sin convertir. Un viejo y sabio entrenador decía, 2 cabezazos en el área son gol, y no se equivocó. ¿Cómo explicar que en el primer tiempo el Leeds metió 272 pases y el Everton 165? Pero goles son amores, los partidos se ganan con goles. Y hasta acá iba 2-0 abajo el equipo blanco. Iniciado el segundo tiempo, a los 3, o sea, a los 48 del encuentro, Rafinha de zurda, luego de un pase de Bamford en una pelota que pescan ahí, que Harrison obliga al defensa, que le pica, le queda un pique alto, va Bamford, le saca la pelota, se la toca a Rafinha, y Rafinha con su exquisita zurda define cara interna al palo derecho de Olsen, 2-1, y se venía lo mejor del encuentro. Dominio total del Leeds, asedio, no lo dejaba salir de zona de cuarto de cancha el Leeds al Everton. Eran todas para el Leeds, terrible tapada triple, como ya dijimos, a los 61 por parte de Olsen, que para nosotros fue la figura. Y bueno, después hubo cambios por lesión, hubo cambio táctico, sale Clich, entra Roberts, sale Alioski por lesión, entra Pablo Hernández. Nada, los cambios no modificaron nada. El equipo para nosotros jugó bien, no ganó porque le faltó ser más incisivo y no tener por delante la gran figura en la tarde de ayer por parte del señor Olsen. Meslier demuestra una vez más que es de selección, dado que a los 85 evita en un mano a mano el 3-1 final del encuentro. Termina 2-1, tiene una chance más aún el Leeds, no convierte, final del partido, y nada más para explicar por qué, porque a nuestro entender el Leeds jugó y jugó muy bien, lo hizo muy bien. Lo único fueron errores, detalles, ese córner, esa pelota parada de córner en contra, no poner el hombre en el segundo palo significó la derrota en este encuentro. Nada más por el día de hoy, el tiempo es tirano, nos tenemos que ir, nos veremos el próximo lunes contándote lo que nadie te contó acerca del encuentro que disputarán el próximo fin de semana el Leeds
frente al Crystal Palace. Nosotros te despedimos, te decimos seguinos en nuestras redes sociales, Instagram, TikTok, Twitter, @ferrofo. Si te gustó el programa, danos like. Que tengan lindo fin de semana.